Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar ahora sí, ya son 10:05 de la mañana. Me vuelvo a presentar con todos. Soy Luis Adrián Gómez. Estoy en Arame, en Grupo Escanda. Arame es la empresa enfocada a todos los temas de reducir los riesgos digitales en el negocio. Y el objetivo del día de hoy es platicarles acerca de los riesgos de la digitalización en los negocios. Escogí este tema dado que siempre es complicado poder justificar ante el negocio inversiones en temas de seguridad. Entonces, la idea es que compartamos hoy una visión diferente de cómo abordar los temas de seguridad del negocio que realmente les dé una facilidad para poder encontrar un buen sponsor y poder tener proyectos enfocados a la seguridad. Pues vamos a empezar. La primera pregunta que hay que hacernos es, ¿qué tan digitalizado está nuestro negocio? ¿Qué tanto dependemos de plataformas digitales, de infraestructura de tecnología, de aplicaciones? ¿Qué tan complejos y qué tan sustentados en plataformas de TI son nuestros negocios? Es la primera pregunta que nos tenemos que contestar. Y hoy en día lo que podemos ver es que la mayoría de los negocios están cambiando. Estamos transformándonos a un entorno digital en diferentes sectores. Podemos ver en los sectores, por ejemplo, financieros, que todas las plataformas ahora se dirigen a herramientas móviles para poder hacer transferencias, consultar nuestros saldos, hacer pagos, etcétera, desde algún teléfono celular, desde alguna tablet, etcétera. Hay temas ahora de cajeros automáticos, por ejemplo, donde la tendencia es que en lugar de que vayamos directamente a un cajero automático y corramos algún riesgo de que nos asalten, de que nos clonen las tarjetas, etcétera, simplemente desde nuestro celular podamos decir cuánto dinero queramos y recogerlo en la tienda más cercana a nuestra ubicación. Entonces el medio está cambiando. En temas, por ejemplo, de ropa, ¿no? Podemos ya llegar a alguna tienda con la aplicación de la tienda, escoger nuestro pantalón, nuestra talla, etcétera, y saber si está en promoción, si está en inventario, si no está en inventario, en qué tienda está, en cuánto tiempo nos la pueden entregar, sin depender de la interacción con algún dependiente de la tienda, lo cual pues, transforma notablemente cómo interactuamos. Hablando, por ejemplo, de un auto, ¿no? Cuando antes queríamos comprar un coche, íbamos a la agencia, veíamos qué coche queríamos, lo revisábamos, nos subíamos, etcétera. Hoy en día podemos comprar un auto inclusive desde internet, ¿no? Sin necesidad de ir a alguna agencia. Y regularmente cuando un cliente va a una agencia es porque ya revisó digitalmente todas las propiedades del coche, el precio, las características, los colores, etcétera, y sabe a lo que va la agencia. Y ni qué hablar del tema de internet de las cosas, ¿no? Donde ahora con toda la parte de aplicaciones personales, vamos a poder tener una gama de información acerca pues, del consumidor, de los clientes, de saber sus gustos, sus preferencias, sus actividades, su localización, etcétera, ¿no? Entonces realmente el mundo está transformando rápidamente a un entorno cada vez más dependiente de aspectos digitales. Entonces lo que hay que preguntarse es, pues, ¿cómo mido la digitalización en mi empresa y qué tan digitalizado estoy? Para medir esto, los expertos lo que nos recomiendan es tomar tres perspectivas: activos digitales, el uso de los medios digitales y el trabajo digital. ¿Qué significa esto? Primero, en cuanto al tema de activos digitales, a lo que se refieren es en qué tanto invierte la organización en temas de tecnología. Es decir, de su presupuesto, cuánto están designando para comprar plataformas tecnológicas, para comprar aplicaciones, para invertir en infraestructura. ¿Cuánto es el presupuesto que esa organización está asignando a temas de tecnología? Eso es uno de los parámetros que hay que estar midiendo. Después, el segundo parámetro es qué tanto usamos esos medios digitales, qué aplicación le damos. ¿Estamos usando esos medios digitales para generar nuevas formas de hacer negocio? Por ejemplo, estoy ahora cambiando mi forma de vender a un tema de venta vía Internet. Estoy cambiando mi forma de levantar solicitudes de servicio de un método tradicional que puede ser vía telefónica o vía correo electrónico a métodos de algún robot, a métodos de alguna respuesta automatizada. Estoy cambiando la forma de darle seguimiento a mis flotillas de camiones por medio de sensores que estén midiendo dónde están, cuánto consumen de gasolina,
cuál es el estado de sus motores, sus llantas, etcétera. O sea, tenemos que preguntarnos cómo nuestra organización está dándole uso a esos medios digitales, o si solamente lo estoy usando como una herramienta de back office, ¿no? Una herramienta de escritorio. Entonces, el segundo punto de cómo mido la digitalización es qué aplicación le doy a esos medios digitales, esa tecnología, dentro de mi negocio y cómo a través de esa tecnología le doy un valor a mi negocio. Y finalmente, el último tema que hay que medir es qué tanto estoy avanzado en cuanto al trabajo digital. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el impacto en mi equipo de trabajo, en mis empleados, en mi comunidad del negocio, en el uso de tecnologías? ¿Qué tanto sabe mi equipo de trabajo sobre el uso de estas tecnologías? Hoy en día, pues es fundamental que la gente que entra a cualquier organización, pues no solo sepa per se de su actividad de la organización, sino también sepa acerca del uso de la tecnología para realizar su trabajo. Entonces también hay que medir qué tanto sabe el empleado acerca del uso de las tecnologías y cómo lo está aplicando en su día a día para ser más eficiente y para aportar más al negocio. Entonces, midiendo esas tres perspectivas, vamos a poder saber qué tan digitalizado está mi negocio. Del lado derecho de la lámina podemos ver los diferentes sectores industriales y qué tan digitalizados se encuentran. Podemos ver, por ejemplo, que en los sectores de tecnologías de la información, de servicios profesionales, de servicios financieros, pues tienen un alto grado de digitalización, ¿no? Porque son sectores que dependen altamente de los medios digitales para cuidar su información, para transaccionar con sus clientes, para transaccionar con proveedores, etcétera. Y son sectores que empezaron desde hace muchos años a utilizar los medios digitales para diferenciarse y para dar un mejor servicio a sus clientes. Entonces, regularmente estos sectores que son intensivos en conocimiento son los que están altamente digitalizados. Después, en el número 2, podemos ver que hay los sectores que son intensos en capital. Estos sectores están potencializando su digitalización en cambiar sus activos físicos hacia activos digitales, lo cual es mucho más eficiente y les da un diferenciador en su mercado, ¿no? En los sectores de servicio, lo que están tratando de hacer es cambiar toda la interacción con sus clientes a interacciones digitales, ¿no? En servicio podemos ver que ahora muchas interacciones se hacen a través de dispositivos móviles, de tabletas, etcétera, en lugar de tener que estar haciéndolos face to face con alguien. Entonces son sectores que también están cambiando a cómo transformo esa experiencia con el cliente a una experiencia digital. En sectores de business to business, están potencializando mucho toda la parte de digitalización a través de cómo mejoro y cómo hago más eficiente la interacción con mis clientes, ¿no? Cómo hago más sencillo el trabajo con mis clientes. En lugar de estar poniendo pedidos vía telefónica, cómo los pongo vía alguna plataforma, en lugar de estar revisando inventarios físicos, cómo los reviso digitalmente, etcétera. En sectores donde la fuerza de trabajo es intensiva, está cambiando también la digitalización a cómo le doy yo a mi fuerza de trabajo herramientas digitales para hacerlos más eficientes y poder con esto reducir tiempos y costos. Y así en cada uno de los sectores. Entonces aquí podemos ver, dependiendo del sector en el que estemos trabajando, en qué podemos enfocar esa digitalización de nuestro negocio. Lo importante es ver cuáles son los drivers que van a llevar al negocio a cambiar. Y bueno, y de acuerdo a McKinsey, las compañías líderes están 13 veces más digitalizadas que sus competidores. Entonces aquí podemos ver la importancia de estar trabajando en este proceso dentro de nuestros negocios. Ahora, esto de la digitalización pues implica varios temas. Y aquí lo que podemos ver es un mapa de todo lo que hay que contemplar cuando estamos haciendo una inversión en estrategias digitales. Del lado izquierdo está la tecnología y del lado derecho están los drivers del negocio. Regularmente el negocio espera algún beneficio, espera alguna ventaja competitiva, espera alguna mejora operativa, que va a ser habilitada a través de ¿qué? De tecnología. Pero en medio de esto hay diferentes cosas que tienen que suceder para que realmente una estrategia digital sea exitosa. No solo podemos tener tecnología y esa tecnología nos va a llevar a alcanzar algún objetivo de negocio. ¿Qué tenemos que hacer en medio de todo esto? Bueno,
Una vez que ponemos tecnología dentro del negocio para cambiar algún proceso, para habilitar algún proceso nuevo, tenemos que tener también cambios organizacionales. La gente que da ese servicio, que opera ese proceso, que hace este proceso dentro del negocio, tiene que cambiar la forma en la que opera, dado que ahora va a operar a través de cierta tecnología que va a ser su forma de trabajar diferente. Entonces tenemos que considerar siempre una parte dentro de nuestros proyectos que reconozca qué cambios organizacionales tenemos que tener en nuestro negocio, si no, no va a funcionar esta estrategia digital. Por otro lado, tenemos que también tener cambios operacionales. Si nuestros pedidos antes los tomamos por teléfono y ahora los vamos a tomar a través de una plataforma móvil o de una plataforma web, pues eso va a cambiar radicalmente nuestros procesos operativos. Entonces también tenemos que identificar perfectamente bien qué procesos operacionales van a cambiar, qué implica y cómo tenemos que estructurar toda la compañía para adaptarnos a esos nuevos procesos operacionales. Y una vez que tenemos tanto la tecnología, los cambios organizacionales listos y los cambios operacionales operando, podemos realmente llegar a un objetivo y un beneficio esperado de invertir en una estrategia digital. Pero tenemos que tener todos estos ingredientes, digamos, visualizados para que esto sea exitoso. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar en este tipo de proyectos? Tenemos que considerar que existen riesgos, y riesgos a lo largo de todo el proceso. O sea, existen riesgos en la parte tecnológica, existen riesgos en la parte organizacional y existen riesgos en la parte operativa. Y tenemos que siempre estar visualizándolos. ¿A qué riesgos digitales me puedo enfrentar? Bueno, una vez que yo digitalizo algún proceso, en el momento que este proceso falla y mi empresa ya depende altamente de este proceso, puedo tener alguna pérdida de alguna ventaja competitiva. Si yo hoy vendo a través de Internet y mi página de ventas se cae, seguramente voy a empezar a perder clientes, voy a perder ventas. Esto me va a llevar a tener una pérdida de ventaja competitiva. Me puede llevar a tener pérdidas de continuidad, ¿no? Si mi tecnología falla, ¿cuánto tiempo voy a dejar de operar? Si no lo visualizo, pues puedo caer en algún problema. Tengo que saber qué pasa si pierdo la continuidad de mi operación por algún ataque o por algún tema que afecte mi operación. Puedo caer en temas de daños a la imagen o a la reputación. ¿Qué pasa si yo tengo algún programa de lealtad de manera digital y se roban la información de mis clientes? Que como ha pasado en diferentes casos en el mercado, ¿no? Puedo tener daños a mi imagen, daños a mi reputación. Esos daños me pueden llevar también a caer en algún proceso legal o algún proceso jurídico. Entonces también tenemos que contemplar ese tipo de riesgos. Y finalmente, pues puedo caer en algún riesgo de cumplimiento, ¿no? De alguna regulación que afecte mi sector o que afecte la industria en la que está mi negocio. Regularmente tenemos la creencia que los ataques a toda nuestra estructura digital, pues solo les pasa a los grandes corporativos, pero eso en realidad no es cierto. Los ataques hoy en día son a cualquier nivel de empresa. En esta gráfica que viene de un reporte que saca Symantec sobre los ataques a las empresas a nivel global, es un resultado de 2016, podemos ver que el 43% de los ataques está dirigido a empresas pequeñas, el 22% a medianas y el 35% a corporativos. Entonces, ese mito que existía de que los ataques solo van a grandes corporativos, que es lo que regularmente escuchamos en las noticias o leemos en los periódicos, no es así, ¿no? En realidad está muy parejo cómo están dirigidos los ataques. Entonces, no importa el tamaño de mi organización, no importa el nicho en el que estoy, soy susceptible de enfrentar algún riesgo digital sobre toda mi plataforma tecnológica o sobre toda mi digitalización en mi empresa. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso y prepararnos. Entonces, para prepararnos, lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que se ha venido dando una ola por los temas de seguridad o de ciberseguridad en todos lados. Hemos visto que en el mercado de 2014 a 2016, la inversión en temas de empresas de ciberseguridad está por arriba de los 12 billones de dólares. Y hay un apetito por todas las empresas de Venture Capital por comprar este tipo de empresas o por invertir en este tipo de empresas. Ha sido un negocio que ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Hoy en día existen entre 1.200 o 1.600 compañías de cybersecurity en el mundo.
Entonces, para nosotros también como profesionales de esta materia es muy difícil de repente poder entender pues cuál tecnología es mejor, cuál empresa ofrece mejor, un mayor beneficio, cuando hay una gama tan amplia de productos y de compañías que los ofrecen. Y además muchas de esas compañías son muy chiquitas, son muy de nicho, ¿no? Alrededor del 90% venden menos de 20 millones de dólares al año. Entonces ahí el efecto que tenemos es que de repente tenemos en el mercado características que están disfrazadas de productos y llegan con nosotros y nos quieren vender. Y fue no necesariamente un producto, simplemente es una característica particular. Después tenemos algunos productos que son muy de nicho y que llegan al mercado disfrazados de compañía. Y al rato desaparecen o son comprados o son absorbidos por algún otro negocio y se mueren. Y finalmente tenemos compañías que están disfrazadas de negocio. Entonces tenemos que estar perfectamente claros de que lo que estemos invirtiendo en temas de ciberseguridad para reducir los riesgos de nuestras inversiones sean pues, compañías sustentables y compañías que realmente se vayan a mantener en el mercado y que nos vayan a dar la protección que necesitamos. Y derivado de esto mismo tenemos una brecha entre lo que habla la parte tecnológica o técnica y lo que habla el negocio. Y esto nos lleva muchas veces, como comentaba al principio, a tener una perspectiva diferente en cómo percibir la inversión en este tipo de proyectos. La mayoría de los proveedores, ¿en qué se enfocan? Se enfocan en detalles de la seguridad, ¿no? Y llegan con nosotros y nos vienen a platicar de bloqueo de cuentas, de buffer overflows, de cross-site scripting, de inyecciones de SQL, de correlación de eventos, de ataques, etcétera, ¿no? Y cuando eso lo subimos a nivel negocio, ¿qué pasa? El negocio no entiende de qué le estamos hablando. Y al no entender no le da ninguna importancia y acaba por preferir no meterse en esos temas. Lo que en realidad les preocupa a los líderes del negocio es qué tan malo es lo que me puede pasar, qué información me fue robado o me puede robar, cuáles son las implicaciones legales de lo que me está pasando y cuánto es la pérdida que puedo llegar a tener. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos realmente en el lado derecho de la lámina, ¿no? En entender cómo se puede afectar mi negocio a través de algún ataque, más que estar pensando solo en la parte técnica. Si nos quedamos en la parte técnica, difícilmente vamos a poder justificar un proyecto de ciberseguridad dentro del negocio. Realmente las cabezas del negocio, los altos ejecutivos o los dueños, no le van a ver un valor porque lo que ustedes van a decir, aquí no me ha pasado, no me va a pasar, ¿para qué gasto? ¿No? Cuando muchas veces ya les ha pasado y ni se han enterado. O cuando les pasa ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que ser conscientes y enfocar nuestros esfuerzos en hacerle entender al negocio qué le puede pasar dentro del aspecto del negocio, no dentro del aspecto técnico. Y tenemos que presentar esos riesgos desde las diferentes perspectivas que el negocio tiene. Regularmente siempre presentamos los riesgos desde la perspectiva de infraestructura, ¿no? Porque desde el lado técnico es lo que dominamos, es lo que más conocemos. Entonces llegamos a hablar de los riesgos que hay en qué pasa si me cae un servidor, qué pasa si me tiran la red, qué pasa si me llega un correo electrónico con algún ataque, qué pasa si se cae la base de datos, qué pasa si pierdo una laptop. Entonces regularmente siempre llegamos hablando de infraestructura, pero perdemos de vista las otras cuatro perspectivas. Entonces tenemos que tener una visión completa de todo el negocio para poder llegar y presentar por cada perspectiva cuáles son los riesgos que puedo tener. ¿Qué riesgos puedo tener en el aspecto financiero, ¿no? En caso de un ataque, ¿cuánto dinero puedo perder? ¿No? ¿Qué pasa si suplantan mi identidad y empiezan a hacer cobros en nombre de mi empresa y a depositar en otras cuentas? ¿Cuánto puedo perder? ¿Cuánto dinero tengo ahí metido? ¿Qué pasa si tiran mi página de ventas por internet y entonces dejo de vender? ¿Cómo me afecta eso desde el punto de vista comercial? ¿Qué pasa si tiran mi sistema de control de logística? ¿Cuánto pierde el negocio si no reparto a tiempo mis materiales o mis productos en mis puntos de venta? Y tengo que pensar también desde el punto de vista del personal.
¿Qué pasa si roban su información? ¿Qué pasa si roban eh, cuestiones personales de la gente dentro de la empresa? Si se roban mi propiedad intelectual, ¿no? Entonces no solo es la parte técnica y la parte de hardware y software. Tengo que pensar en estas perspectivas para realmente poder darle un enfoque de negocio y poder darle un enfoque de reducción de riesgos integral a todo mi negocio. Y vamos a ver un ejemplo, el caso de control de identidades. Las identidades hoy día se han vuelto todo un tema para seguridad. Hoy en día todos los sistemas, todas las aplicaciones, todos los ecosistemas digitales dependen de una identidad digital. Entonces es el eje de que podamos o no hacer cosas en este entorno. Estamos acostumbrados a este modelo tradicional. Las identidades regularmente las veníamos manejando como un grupo de usuarios en un repositorio con una sola identidad y con un acceso centralizado, ¿no? Es lo que regularmente conocíamos como una identidad digital. Yo llego a la red, tengo mi usuario de la compañía, ese usuario está en un repositorio centralizado, solo tengo una sola cuenta y se administra sencillo. Eso ya no existe, ¿no? Eso ya es un sueño. Eso quedó en el pasado. Hoy en día, ¿qué es una identidad digital? Hoy en día tenemos diferentes tipos de identidades. Tenemos identidades de nuestros partners, tenemos identidades de los empleados, tenemos identidades de nuestros clientes. Esas identidades están no en un repositorio, están en múltiples repositorios que pueden ser míos, que pueden ser de un tercero, que pueden estar físicamente en mi compañía, que pueden estar en la nube, que pueden estar en cualquier lugar. Entonces ahora tenemos múltiples repositorios de identidades con múltiples identidades, y las cuales además pueden tener accesos uno a muchos, ¿no? Puede ser que mis clientes tengan que conectar a mi empresa, que mis partners tengan que conectar conmigo, que yo me tenga que conectar con mis clientes, etcétera, ¿no? Es un ecosistema mucho más complejo. Y eso hay que sumarle que no solo tengo una aplicación, que tengo N aplicaciones que pueden ser propias o de terceros, a las cuales me tengo que estar conectando a través de estas identidades, lo cual hace mucho más complejo. Entonces tengo que tener en mente muchos usuarios, muchas contraseñas, muchos permisos, muchos tipos de accesos, muchos tipos de roles, lo cual lo hace cada vez más complejo. Y a eso le tenemos que sumar que hay diferentes dispositivos, diferentes herramientas, diferentes lenguajes para controlar esas identidades. Entonces, esto se vuelve un ecosistema totalmente complejo, pero crítico para poder controlar la seguridad de mi negocio, del negocio de mis partners y del negocio de mis clientes. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta en un modelo actual de control de identidades. Entonces, la identidad ahora es un reto en cualquier proceso de transformación digital, lo cual siempre tenemos que tener en consideración cuando hagamos un proyecto de este tipo. Entonces, ¿qué sucedía con la identidad tradicional? La identidad está enfocada a los empleados. Y yo como experto en esto, ¿en qué me enfocaba? Me enfocaba en agarrar a un empleado, darle el acceso correcto, a las personas correctas, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Es lo que yo regularmente hacía. Si cubría esos 4 requerimientos, yo cubría mi proyecto de identidades. Pero ¿qué pasaba con esto? Esto simplemente era un centro de costo. Al negocio per se no le traía ningún beneficio. Si yo iba y hablaba con los dueños del negocio, con los directivos y les decía, oigan, vamos a invertir en un proyecto de identidades para los empleados, pues regularmente el negocio lo cuestionaba, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero lo cuestionaba porque no le había ningún beneficio financiero y acaba siendo un costo. Pero ¿cómo ha cambiado? Hoy la identidad la vemos más bien como un enfoque a clientes. Y eso cambia radicalmente lo que es este proceso de identidades. Entonces ahora lo que me tengo que enfocar es a darle la experiencia adecuada a mi cliente, ya sea interno o externo. A darle esa experiencia a la gente adecuada, en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Entonces estamos cambiando el enfoque de un proyecto solo para empleados a un proyecto más bien enfocado a clientes, lo cual va a cambiar totalmente la expectativa que tenemos de este tipo de proyectos.
Y entonces ahora los vamos a convertir en lugar de un centro de costos a una fuente de beneficios. ¿Y por qué tenemos que dar este cambio y este giro a este tipo de proyectos? Bueno, primero que nada, cuando hacemos un proyecto de control de identidades digitales, tenemos que tener en cuenta estos tres factores que son básicos: registro, acceso y uso y experiencia. ¿Qué significa esto? Yo creo que todos hemos vivido el enrolarnos en algún servicio digital, ¿no? Ya sea alguna red social, alguna tienda en línea, algún servicio, alguna línea aérea, un hotel, etcétera. La primera experiencia que tenemos en ese mecanismo de acceso es el registro de mi cuenta. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer ese registro? Hay algunas compañías que manejan hojas y hojas de levantamiento de información, ¿no?, para hacer ese registro. Nos ha pasado que de repente queremos empezar de alta nuestra cuenta y acabamos abortando la misión porque nos piden tanta información que es imposible contestar y preferimos ya no entrar a esa página o ese servicio para darnos de alta, ¿no? Es una mala experiencia en el registro. Ahí ya perdimos un cliente. Y por otro lado tenemos sistemas donde la experiencia es muy sencilla. Ahora se está poniendo mucho de moda el uso de tu identidad social. Entonces, quieres darte de alta en algún servicio y te dice: oye, puedes darte de alta llenando este formato o esta información, o puedes darte de alta usando tus datos de Facebook, ¿no? Mucho más sencillo. Yo en un clic estoy registrado en la aplicación, en el servicio que quiero usar. Entonces, como usuario tengo una experiencia sencilla, amigable, nada engorrosa, y puedo quedar dado de alta en un servicio de una manera rápida. Una vez que soy dado de alta, ¿qué pasa? Pues voy a empezar a acceder a ese servicio. Entonces, el siguiente factor crítico es qué tan sencillo o qué tan complejo va a ser el acceso a ese servicio, ¿no? Oye, yo puedo entrar y siempre que me tengo que loguear tengo que contestar usuario, password, alguna herramienta de registro como puede ser un token o alguna pregunta o identificar una figura. Tengo que aparte que dar alguna información adicional. O sea, me tardo mucho, es muy complejo el acceso, o mi acceso es muy sencillo. Pongo mi usuario, pongo la huella digital en mi teléfono y me conecto al servicio que quiero acceder. Entonces, el segundo punto es qué tan fácil, ¿no?, o qué tan buena es mi experiencia en el acceso. Entre más sencilla sea para el usuario, mucho más sencillo va a ser que esté regresando a usar ese servicio, ¿no? Y finalmente, una vez que logré acceder a esa aplicación, a ese servicio, ¿cómo es mi experiencia en el uso de ese servicio? Oye, ¿qué tan fácil navego en ese servicio? ¿Qué tan fácil puedo dar trazabilidad a las operaciones que yo hago? ¿Qué tan fácil puedo modificar parámetros? ¿Qué tan fácil puedo darme de alta en nuevos servicios? ¿Qué tan fácil puedo dar de baja servicios que no estoy usando? Etcétera, ¿no? Como usuarios vamos a valorar mucho toda esta experiencia. Un ejemplo interesante es algunas redes sociales. Cuando nos registramos, pues solo nos piden un user y un password, ¿no? Y estamos adentro. El registro fue muy sencillo. Para acceder, si yo tengo la aplicación abierta constantemente, no me voy a pedir mi user y mi password porque se queda la aplicación registrada en algún dispositivo donde yo acceso. En la red social tiene la huella de mi acceso y siempre que yo quiera entrar de ese dispositivo, me lo va a permitir sin pedir más esta información. Y después, a lo largo de mi vida dentro de esa aplicación, me va pidiendo datos adicionales, ¿no? Tal vez entro hoy y me dice: oye, ¿quieres agregar el teléfono? Ah, pues lo agrego. Tal vez entro en una semana y me va a decir: oye, ¿quieres agregar tu ciudad de origen? Ah, pues la agrego. Entonces, poco a poco, esta aplicación va llenando toda la información que necesita de mí para conocerme mejor. Y yo ni me doy cuenta y la voy llenando en un proceso gradual. Y al final del día, completo a lo mejor las 7 hojas de registro que me pide en otra aplicación de un inicio. Entonces, ahí está la diferencia en cómo tengo que yo hacer ese proceso para dar de alta a un usuario, para darle su acceso y para que viva el uso y la experiencia una vez que está en mi servicio. Entonces, es muy importante para que sea exitoso mi proyecto de identidad digital. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué en lugar de ser un gasto ahora es un centro de beneficios? Porque una vez que yo tenga esto perfectamente estructurado, ¿qué le va a dar a mi negocio?
Primero, la identidad me va a dar contexto, me va a dar contexto del usuario. Yo voy a poder saber cuáles son las costumbres del usuario, cuándo entra, dónde entra, para qué entra, en qué horarios, desde dónde, desde qué dispositivos, qué es lo que ve. Y voy a empezar a tener toda la información de contexto de mis usuarios o de mis clientes, lo cual para el negocio es valiosísimo. Después voy a poder centralizar el negocio hacia ese cliente. Dado que voy a empezar a recolectar toda la información de mi cliente, puedo empezar a hacer procesos particulares con ese cliente. Puedo empezarle a dar servicios que mi cliente está buscando o que está esperando. Con lo cual voy a poder vender más, voy a poder tener más control de mi cliente, voy a poder tener más fidelidad de mi cliente, etc. Y eso en el tiempo me va a ayudar a ¿qué? Pues a ir madurando mi negocio digital, a ir madurando la relación con mis clientes y al final del día a generar más negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de estar hablando de identidades, como hablábamos al principio, que son enfocadas a empleados y que solo servían para controlar si entraba o no entraba la empresa, estamos cambiando un contexto totalmente diferente, donde yo a través de la identidad voy a poder generar un mejor conocimiento de mis usuarios y de mis clientes y voy a poder generar al final de ese camino mejores negocios para mi organización. Entonces, cuando llego con un proyecto, con un enfoque de este tipo, seguramente el negocio va a decir que sí está dispuesto a invertir porque va a encontrar un retorno de inversión y le va a dar un valor realmente a este proyecto. Entonces, esto es el enfoque que tenemos que dar a los proyectos de seguridad. No podemos seguir pensando solamente en la parte técnica. De esa manera va a ser difícil poder cerrar este tipo de inversiones. Tenemos que pensar en cómo la seguridad va a ayudar a mejorar mi negocio. Y finalmente, la identidad nos va a ayudar a poder entender cualquier interacción de mis clientes, ya sea en persona, ya sea vía web, ya sea vía mobile, vía algún API, y ahora con todo el tema de Internet of Things vamos a saber exactamente pues toda la trazabilidad de qué están haciendo mis clientes. Entonces, de ahí la importancia de tener perfectamente identificada la identidad digital de mis clientes. Y aquí lo vemos. O sea, vamos a tener ecosistemas, o tenemos ya hoy ecosistemas, donde los clientes van a poder tener acceso a nosotros a través de un dispositivo móvil, a través de la web, a través de productos conectados, a través de aplicaciones, etc. Entonces, muy importante tener en cuenta este ecosistema para que un proyecto de identidad digital sea exitoso. Y con esto lo que vamos a hacer, ¿qué es? Pues es reducir los riesgos digitales para que nuestras organizaciones operen con tranquilidad. Ese va a ser nuestro objetivo final y es el objetivo con el que tenemos que llegar a vender los proyectos de seguridad al negocio. Y bueno, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Con esto finalizo, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Gracias.